Buen día, nosotros somos el equipo número 3 y les vamos a hablar acerca de la crisis, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Para entrar un poco en contexto, les hablamos desde el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el estallido y el desarrollo de la Segunda. Y algunos acontecimientos importantes dentro de este periodo se encuentra en primer lugar la Revolución Rusa y la construcción de la URSS, en segundo la Gran Depresión y el ascenso de los totalitarismos y finalmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Les mostramos una línea del tiempo en la que se ven ubicados cada uno de estos acontecimientos, comenzando en 1917 con la Revolución Rusa. Se le conoce como Revolución de Octubre al conflicto que se dio gracias a un golpe de Estado por parte de los líderes bolcheviques, quienes tomaron puntos estratégicos para apoderarse del mando con la entrada de Lenin al poder. Este finalmente firmó el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, en el que Rusia perdía grandes territorios y se veía retirada de la Primera Guerra Mundial. Además, Lenin expropió las tierras entre el campesinado y anuló las deudas de Rusia. A inicios de 1918 la revolución había triunfado, aunque los partidarios del zar, el gobierno provisional y la Iglesia querían eliminar la revolución por la fuerza, dividiendo a Rusia en dos bandos. Por un lado se encontraba el ejército blanco, que era conformado por los contrarrevolucionarios, apoyados por potencias temerosas del comunismo en Rusia, como Francia y Reino Unido. Y por el otro lado se encontraban los bolcheviques, liderados por Trotsky, formando así el Ejército Rojo. Para este punto, una nueva guerra en Rusia había estallado, conocida como la Guerra Civil. En esta etapa se implementó el comunismo de guerra, en donde el Estado tomaba control de toda la economía con el fin de ganarla. En 1921 el bando rojo se proclamó victorioso y se creó una nueva política económica, que dio paso a un gran crecimiento industrial y económico. En el mapa podemos ver cómo se encontraban los territorios de Rusia durante la Guerra Civil. El fin de la Primera Guerra Mundial llegaría con el armisticio de Compiègne. El 8 de noviembre, en un vagón de tren parado en el bosque de Compiègne, se llevó a cabo en extremo secreto la firma de un armisticio entre los representantes de Francia, Reino Unido y el Imperio Alemán. Este acuerdo es considerado como la primera fase del Tratado de Versalles, ya que establece algunos puntos que se plasmarían en el tratado, como la desmilitarización de Alemania y la compensación por daños de guerra. El 28 de junio de 1919 se firmó el acuerdo definitivo, pero se puso en práctica hasta el 10 de enero de 1920. Algunos de los puntos importantes que tocaba el Tratado de Versalles fueron la prohibición a Alemania para fabricar armamento de guerra, el pago de más de 30.000 millones de dólares a las fuerzas aliadas por reparación de sus territorios. Alemania debería aceptar toda responsabilidad moral y material de la guerra, así como otorgar gran parte de sus territorios a las fuerzas aliadas. Las consecuencias del Tratado de Versalles fueron que Alemania perdió el 13% de sus territorios. Eso representó un gran golpe para la economía alemana, ya que se vio obligada a pagar una enorme suma por indemnización. También fue la pérdida del poder militar alemán. Bueno, como siguiente tema tenemos el fascismo italiano. El fascismo italiano es una doctrina totalitaria que fue dirigida por Benito Mussolini y se regía con las ideas principales del fascismo. El fascismo, las dos características principales del fascismo es que era totalitario y que era antidemocrático. El fascismo italiano se dio en el periodo de entreguerras en Europa, es decir, de 1918 a 1939, y es imperialista. Es importante mencionar que durante el fascismo italiano se buscaba el predominio del mar Mediterráneo. Esa serie de eventos trajo consigo la consolidación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas el 30 de noviembre de 1922. Este nuevo modelo trajo mejoras y alzas económicas, políticas y sociales. Claramente esto llevó un proceso bastante largo. Podemos empezar hablando de sus antecedentes, como lo es la Revolución de Rusia en octubre de 1917, como ya lo mencionaba mi compañera Ariadna. Posterior a esto, Rusia perdió mucho territorio y salió en desventaja al firmar el Tratado de Brest-Litovsk en 1918. Esto claramente trajo descontento social, molestias y una baja económica muy notoria.
Al cabo de 1929, Trotsky dirigía el Ejército Rojo. El Ejército Rojo posteriormente, en 1920, pasaría a llamarse el Ejército Comunista, siendo así la consolidación de la primera nación comunista en el mundo. De este modo, la Unión Soviética pasó a convertirse en la segunda economía más fuerte del mundo, seguida únicamente de Estados Unidos. Lenin se convirtió en el primer líder comunista y así pasó a la historia como el primer líder comunista de todo el mundo. Fue en 1940 cuando se consolidó con 15 federaciones, 23 años después de su creación. Tuvo como prioridad y objetivo principal la reestructuración económica, política y social. Estos eran los fundamentos del liderazgo de Lenin. Con la muerte de Lenin en 1924 se llevó a cabo una pelea por el poder entre Trotsky y Stalin. La victoria de este último llevó al establecimiento de una cruel dictadura totalitaria en la Unión Soviética. El objetivo de esta era imponer el socialismo en un solo país y convertir a este en una gran potencia. Para eso era necesario lanzarse a un proceso de industrialización acelerado, articulado en grandes medidas económicas. Por un lado, la planificación económica centralizada, y por el otro la colectivización de la agricultura por medio de una política represiva. Stalin puso fin a la nueva política económica y creó el Gosplan. Este era un organismo central de planificación económica que elaboró el primer plan quinquenal. Este establecía las prioridades del Estado, en donde la prioridad máxima era el crecimiento de la industria pesada, como la maquinaria, el hierro, el acero y el petróleo, y en menor medida la industria de armamento. Para llevar a cabo esto era necesario de una colectivización forzada de explotaciones agrarias mediante la violencia. Aquí la propiedad privada desapareció del sector agrario soviético y fue sustituido por grandes granjas estatales, es decir, que la propiedad privada pasó a ser propiedad estatal. Esto fue gracias a una política represiva a trotskistas, campesinos contrarios a la colectivización y a los partidarios de la nueva política económica. El fracaso del sector agrario fue recompensado al crecimiento de la industria pesada, y esto convirtió a la Unión Soviética en una gran potencia, pero a un gran coste social. Algunas de las consecuencias de la dictadura de Stalin fueron, por un lado, que la rápida industrialización dio paso a un crecimiento de la población industrial y urbana, pero por el otro, el retraso de la agricultura que, como ya habíamos mencionado, por medio de una política represiva dejó innumerables víctimas. Además, la Unión Soviética tuvo un papel muy importante en la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión. Existen tres causas de la Gran Depresión. La primera es la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York o Wall Street. De ahí contamos con la segunda, que consiste en la quiebra de miles de bancos, y la tercera, que es la paralización casi completa de varias empresas y negocios. Bueno, de ahí tenemos las consecuencias. Las consecuencias fueron la caída de la producción internacional, la caída del comercio internacional, la caída de los precios, la ruina de los países exportadores de materias primas y el aumento del desempleo y la miseria. A continuación va a estar un mapa en el cual podemos ver que no solamente fue una caída económica que afectó a Estados Unidos, sino que cómo afecta tanto a Europa como a América Latina, ya que, como sabemos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era el principal motor mundial de economía. De Estados Unidos estaba agarrando económicamente Inglaterra, Italia, Alemania, entre otros países. Que tenía el gobierno estadounidense para contrarrestar la Gran Depresión eran tres. La primera es la política de austeridad. La política de austeridad consistía en que el gobierno iba a hacer como pequeñas prestaciones a los bancos para que se pudieran recuperar de poco a poco. La segunda era el New Deal. El New Deal más que nada fue como el motor de campaña de Roosevelt, ya que él lo implantó y literal consistía en decir todo lo que había hecho mal Estados Unidos y por qué y qué medidas tenían que tomar para que se recuperaran de esa crisis económica. Y esa es la carrera armamentista. Buen día, soy Adriana y les voy a exponer el tema del nazismo alemán.
Empezaré con los antecedentes. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania adoptó la República de Weimar. Esta república, más bien en esta ciudad de Weimar, se adoptó la Constitución Democrática, en la cual se decía que debía desplazarse al emperador y reemplazarlo por un presidente, que fue el primero Federico Ebert. Este régimen democrático lo que planeaba hacer era sacar a Alemania de la ruina en la que se vivía, pero no lo logró, agravando la situación política en la que se encontraba, ya que los nacionalistas y los de derecha alemana le echaban la culpa a este nuevo régimen democrático por haber aceptado las fuertes condenas que se les impusieron en el Tratado de Versalles y por la crisis que estaba pasando Alemania, social, de desempleo, crisis económica y política. El pueblo alemán vio que este régimen democrático no servía mucho para levantar un país, lo que fue dando base para que el nazismo pudiera entrar como una ideología en donde el pueblo creyera que esta ideología nazista los podía levantar de la crisis en la que estaban viviendo. Fue por eso que lo empezaron a seguir poco a poco. Antes de esto, hay que hablar de un personaje muy importante para este tema, que es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, el 9 de noviembre de 1923, organizó un golpe de estado en Múnich, con el propósito de hacer una revolución nacionalista. Sin embargo, no lo logró, ya que en lugar de lograrlo, lo mandaron a la cárcel y dentro de este periodo que estuvo encarcelado, hizo el libro de Mi lucha, donde planteaba las bases de la ideología nazista. Este libro se convirtió, por así decirlo, en el evangelio de la ideología nazista. Ahora bien, el nazismo. ¿Qué es el nazismo? O conocido también como nacionalsocialismo. Fue una ideología política surgida luego de la Primera Guerra Mundial, en donde la derrota alemana dejó una crisis en el país y un orgullo deteriorado. Esta propuesta del nazismo pintaba un panorama en donde Alemania se recuperaba totalmente de la crisis en donde los había dejado la Primera Guerra Mundial. La desesperación del pueblo alemán hizo que siguieran con desesperación esta ideología. Si la sacaban de la crisis, pues lo iban a seguir. Las características de esta ideología política son que es un sistema de extrema derecha y que rechaza por completo la democracia, ya que como vimos, ellos vieron que un régimen democrático no servía de nada, como el que se vivió en la República de Weimar. Por lo tanto, se volvió y aplicó políticas de autoritarismo y totalitarismo, ya que el poder se concentraba en una sola persona que era llamado Führer, y reprimía a las minorías, como por ejemplo los que no eran de raza aria o todo aquel que estaba en contra de los ideales del nazismo. Rechaza cualquier ser humano que no fuera de raza pura o raza aria. Esto llevó a un control reproductivo en la población. El nazismo también utilizaba la violencia, el poder militar y el poder político que tenía para la toma de decisiones en el país, sin consultar a nadie más que al Führer. Implementa políticas de expansión territorial, es decir, a los alemanes lo que les gustaba era promover la conquista y lo denominaban como espacio vital. Las consecuencias que tuvo esta ideología política fue que la pretensión expansionista dieron paso a la Segunda Guerra Mundial, ya que a muchas potencias no les gustaba que dominaran su territorio, y la forma en la que Alemania estaba actuando se consideraba una amenaza, lo que llevó a que explotara la Segunda Guerra Mundial. Después de que Hitler muriera, hubo una crisis política, ya que en 1961 se construyó el muro de Berlín, separando a Alemania en dos. Y esto ha sido todo por el nazismo. Militarismo japonés. El militarismo japonés es una corriente ideológica que sostiene que las Fuerzas Armadas son las que deberían estar a cargo de una nación, en este caso es Japón, ya que son las encargadas de preservar la paz y lo más importante para una nación
es la paz. Los antecedentes para este militarismo japonés fue la economía tan inestable que se vivió después de la Primera Guerra Mundial, el expansionismo territorial y las fuerzas militares que poco a poco se fueron introduciendo en el poder de Hirohito, emperador de Japón durante el militarismo japonés. Las características son que veneración por la lucha, ellos veneraban mucho la lucha por su país, ya que eran nacionalistas, la muerte honorable y el respeto por quien defendía la nación. Era extremadamente violento y el Estado estaba por encima del individuo. El control sobre Manchuria fue un segundo conflicto bélico que se dio durante el militarismo japonés con China en 1937. Conquista del sureste asiático. Fue ya denominada la Guerra del Pacífico. Y también durante el militarismo japonés fue el ataque a la base militar de Pearl Harbor en Estados Unidos. Fue así como Japón se fue introduciendo a la Segunda Guerra Mundial. En 1939, por fin, se dio el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias que se enfrentaban era el eje Tokio-Berlín-Roma, conformado, como su nombre lo dice, son sus capitales, por Italia, Japón y Alemania, contra la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. El primer suceso y el que marca la iniciación de la Segunda Guerra Mundial es el ataque alemán hacia Polonia. Alemania empezó a conquistar tanto territorio y uno de ellos fueron Holanda, Bélgica, Francia y Luxemburgo. Esto en 1940. Alemania empieza a dominar casi toda Europa. En agosto de 1939 se firma un pacto de no agresión con Rusia, asegurando el abastecimiento de materias primas y semillas, entre otras cosas. La segunda fase se determinó por el ataque alemán a Rusia en 1941. Alemania atacó por los tres frentes principales: Leningrado, Moscú y Ucrania, que serían norte, sur y centro, violando de forma evidente el tratado firmado el año pasado, surgiendo así la operación llamada Barbarroja. La operación Barbarroja fue dirigida por Adolf Hitler, la cual consistía en atacar a la Unión Soviética y dominar su territorio. Bueno, la fase 3 de la Segunda Guerra Mundial, el tema principal es que existe un bloqueo comercial y un embargo de petróleo. Los dos sucesos importantes que suceden en esta fase es el ataque japonés a Pearl Harbor. Pearl Harbor era la principal base militar de Estados Unidos. Este ataque sucede en diciembre de 1941. De ahí, Japón decide invadir Indochina francesa, lo que es hoy conocido como Vietnam, Laos y Camboya, y gran parte de China. De ahí Estados Unidos declara la guerra a Japón. 4 de la Segunda Guerra Mundial consiste en dos puntos principales, el cual es la batalla de Midway. La batalla de Midway fue un enfrentamiento bélico que se realizó entre Estados Unidos y Japón, en el cual Estados Unidos, la principal función de Estados Unidos era detener el ataque que los japoneses querían hacer a su base militar en Midway. La fase 5 consiste en la derrota de Italia, que se dio en septiembre de 1943, cuando los estadounidenses y los británicos conquistaron Roma y derrocaron a Mussolini. También en esta fase 5 encontramos un desembarco aliado en las playas de Normandía en Francia y la liberación de esta misma potencia en junio de 1944. Batalla de Berlín. El Ejército Rojo llega a Berlín. En abril de 1945 los aliados se encontraban en la línea del Elba, mientras que los rusos estaban a las puertas de Berlín. El avance del ejército ruso resultó terrible para Alemania, Berlín y las ciudades adyacentes, ya que eran violentos y destruían todo a su paso. El día 30 de abril, las tropas soviéticas llegaron al Reichstag, parlamento alemán, y tomaron la Cancillería. Hitler se suicidó y la ciudad fue intensamente bombardeada. El día 2 de mayo, Berlín capitulaba. El 7 y 8 de mayo,
se firmó la capitulación de Alemania y esto fue el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. La fase 7 de la Segunda Guerra Mundial se vio enfocada a la derrota de Japón y el fin de la guerra. Aquí Estados Unidos recuperaba posiciones, por ejemplo Filipinas, que era un territorio que anteriormente había perdido. Se llevó a cabo la Conferencia de Potsdam, Alemania, en donde Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña se reunieron para elaborar un ultimátum hacia Japón para que éste aceptara su rendición, lo cual no sucedió y Estados Unidos decidió lanzar su bomba atómica. La Unión Soviética además declaró la guerra a Japón y este terminó aceptando su rendición incondicional. Para este punto, la Segunda Guerra había terminado. Algunas de las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron las siguientes: la creación de la ONU, la Guerra Fría, la división del mundo en capitalista y socialista, la división de Alemania y la reafirmación de dos nuevas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Creación de las Naciones Unidas. La ONU fue fundada por los 51 países que firmaron la Carta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La idea de establecer una organización supranacional no era novedosa. Tras el primer conflicto, los países vencedores crearon la Sociedad de las Naciones con el objetivo de promover la cooperación internacional y conseguir condiciones de paz y seguridad. Este primer intento, que no contaba con la membresía de Estados Unidos, fracasó obviamente, ya que no pudo evitar el estallido de la Segunda Guerra. La Organización de las Naciones Unidas es un organismo de estados soberanos que se afilian voluntariamente con el fin de promover la paz mundial, la amistad entre todas las naciones, el apoyo, el progreso económico y social, crear condiciones para mantener la justicia, el respeto a los tratados internacionales, promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Tiene como objetivo preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra. La conferencia y los tratados. La primera carta que se dio es la Carta del Atlántico en 1941. En esa Carta del Atlántico es cuando se reúnen los tres poderosos para poder, más que nada para decir que realmente no están de acuerdo con lo que está pasando en Alemania. De ahí tenemos la conferencia de Teherán, que es de noviembre a diciembre de 1943. De ahí participan Inglaterra, Rusia y Estados Unidos otra vez. De ahí tenemos la conferencia de Yalta, que es en febrero de 1945. En esta conferencia, más que nada se busca, se empieza a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas. De ahí tenemos la conferencia de Potsdam, que es en julio de 1945. Y por último tenemos la conferencia de San Francisco. En la conferencia de San Francisco es cuando queda muy establecido la Organización de las Naciones Unidas y ya tienen claro cuál va a ser la misión y la visión de esta organización. La conferencia de Yalta, celebrada el 4 de febrero al 11 de febrero de 1945, se reunieron los tres grandes, que eran Churchill por parte de Gran Bretaña, el presidente Franklin Roosevelt por parte de Estados Unidos y Stalin por parte de los soviéticos. Decidieron el reparto territorial de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se acordó la división de Alemania en 4 zonas que quedarían bajo el dominio de los países aliados, que eran Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la URSS. Esta división dio lugar a 2 Alemanias, una soviética y la otra producto de la unión de los otros 3 territorios. Así, la parte oriental de Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania y Rumania y Bulgaria se convertían en regímenes de democracia popular. Los cambios producidos por la Segunda Guerra Mundial en cuanto a la división territorial los podemos observar en el siguiente mapa. Por un lado, en color amarillo podemos observar el ensanchamiento de la frontera soviética hacia el oeste a costa de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania y también la anexión de Varsavia y Bucovina a expensas de Rumania. Por otro lado, en color rojo se puede observar la división de Alemania en 2 zonas,
ya que en el año de 1949 pasó a constituir la República Federal Alemana y la República Democrática. Con esa división queda delineada la frontera de las zonas de influencias occidental y soviética, las cuales vinieron a significar la concreción de una línea divisoria esbozada por el avance de las tropas aliadas en la arremetida contra las tropas nazis. Esto es todo de nuestra parte, agradecemos su atención y cualquier duda, comentario o sugerencia estamos a sus órdenes. Muchas gracias.